Bueno, entonces vamos a retomar el límite del ejemplo anterior, que es el límite más importante para nosotros el día de hoy, ¿sí? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido n es igual a 0, que si se dan cuenta es el punto de acumulación de nuestra primera sucesión. Ahora, este límite que está aquí es la clave para que hagamos todo el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar, con este video vamos a hablar de las propiedades de los límites, porque eso me va a permitir encontrar los puntos de acumulaciones de mi ejemplo 2, 3 y 4, o el del B sub n, S sub n y el del D sub n, ¿no? Entonces, propiedades de los límites. En estas propiedades de los límites vamos a estar trabajando de nuevo con dos sucesiones que van a ser convergentes. Y al decir que las dos sucesiones son convergentes, quiere decir que ambas tienen un solo punto de acumulación. Entonces, con eso voy a concluir al final. Les voy a decir aquí, sean A sub n y B sub n sucesiones convergentes. ¿Sí? Entonces, si considero que son sucesiones convergentes, automáticamente digo que su punto de acumulación existe o que el límite cuando n tiende a infinito va a existir. Entonces vamos a decir lo siguiente. 1. ¿A qué va a ser igual el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más o menos B sub n? ¿Sí? ¿A qué es igual el límite de una suma? O si yo tengo dos sucesiones que se están sumando, ¿a qué va a ser igual el límite de eso? Entonces, si pensamos, si cada una de estas es una sucesión y yo la sumo, lo que yo también debería de hacer es sumar sus puntos de acumulación, ¿sí? O la suma de dos sucesiones, el límite de la suma de dos sucesiones me da un punto de acumulación que no es más que la suma de los dos puntos de acumulación de la sucesión. Entonces, esto se puede reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más o menos el límite cuando n tiende a infinito de B sub n, ¿sí? O el límite de una suma es la suma de los límites. Ahora bien, miremos esto. 2. Límite cuando n tiende a infinito de K por A sub n. Si K es un número real. Entonces, si yo tengo que K es un número real, yo puedo sacar la constante porque K es un 5 o un 8, entonces puedo sacarlo y calcularle solo el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Entonces, las constantes las pueden sacar, propiedad número 2. Y estas propiedades las voy a ir utilizando en los ejercicios, ¿no? 3, y voy a hacer referencia a estos números. Tercera propiedad nos dice el límite cuando n tiende a infinito de la constante K. Bueno, si es una constante K, es como que nos dé una sucesión que da 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Cuando n tiende a infinito, ¿qué nos va a seguir dando? 5. Nos va a seguir dando la constante K. El límite de una constante es exactamente igual a la constante. 4. El límite cuando n tiende a infinito de A sub n por B sub n. El límite de un producto lo puedo volver a separar como el producto de los límites. O bien, límite cuando n tiende a infinito de A sub n por el límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Y 5, el límite de un cociente. Límite cuando n tiende a infinito de A sub n sobre B sub n va a ser igual a la división de los límites. O el límite de un cociente es el cociente de los límites. Y esto nos va a quedar aquí. Límite cuando n tiende a infinito de A sub n sobre el límite cuando n tiende a infinito de el valor B sub n. Teniendo en cuenta algo, que para este caso B sub n tiene que ser distinto de 0 y también el límite cuando n tiende a infinito de B sub n tiene que ser distinto de 0. Aquí las dos condiciones se tienen que cumplir, ya sea B sub n por aparte o el límite de la sucesión. Entonces, con estos teoremas, pues vamos a pasar a nuestra serie de ejemplos y vamos a ir utilizando algunas de estas propiedades. La idea de todos estos ejercicios de ahorita, de los ejemplos,
que van a ser como 10 ejemplos en este video, así que este video es un poquito más largo porque tiene más ejemplos. La idea de todo esto es llegar a límites que van a tener esta forma. Límites cuando n tiende a infinito de 1 partido n, porque ya sabemos que estos límites son 0. Entonces miramos acá. Ejemplos. Entonces, primero nos dicen que hagamos el límite cuando n tiende a infinito de 5n más 2 sobre n cuadrado. Entonces, al tener este límite aquí, pues hay varias formas. O sea, podrían ustedes empezar aplicando propiedades, pero lo que les recomiendo es empiecen con el álgebra. Utilicen su álgebra para poder simplificar primero la expresión y ya después se meten a las propiedades de los límites. Entonces, si nos damos cuenta aquí, miren los grados. Grado del numerador es 1, grado del denominador es 2, pero es un término suelto, entonces puedo separar esto de la siguiente manera. Esto es lo mismo, ya no voy a seguir aquí, sino que voy a seguir aquí abajo, al límite, cuando n tiende a infinito, y voy a separar el n cuadrado en cada término, de forma que nos quede 5 partido n, porque es n sobre n cuadrado, copio la base, resto exponentes, más 2 sobre n cuadrado. Lo único que hice ahí fue álgebra, no hice nada más que eso. Ahora, aquí voy a aplicar la propiedad número 2, donde las constantes las voy a poder sacar del límite. Pero antes de aplicar la 2, de hecho, voy a aplicar la 1, porque tengo el límite de todo esto, de algo que se está sumando. Entonces, al tener el límite de algo que se está sumando, lo voy a separar en la suma de los límites. Entonces, me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 5 partido n, más el límite cuando n tiende a infinito de 2 partido n cuadrado. Y aquí la que usé fue la 1. Lo voy a ir aclarando aquí solo para que hagamos la referencia. Después de separar esto en la suma de los límites, lo que vamos a hacer es las constantes. Estas constantes yo las puedo sacar de los límites utilizando la segunda propiedad. Aquí voy en orden, pero no siempre sean en orden. Puedo sacar esas constantes k, de forma que aquí me quede 5 por el límite cuando n tiende a 0 de 1 partido n. Ya caímos al límite que sí conocemos. Más, saco el 2 y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado. Aquí la que apliqué fue la propiedad número 2. Yo ya sé, y lo tengo aquí arriba, que todo este límite, ¿a qué tiende? Tiende a 0. Entonces, cada vez que yo vea el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n, como ya lo demostramos, este límite se va a 0. ¿Sí? Eso está en el ejemplo anterior, por si no han visto el video. Ya que tenemos esto, si se dan cuenta, aquí nos queda 5 multiplicado por el valor del límite por 0, este sí lo estoy haciendo pasito a pasito, más 2, pero esto todavía no tiene la forma, pero esto yo lo puedo separar como el producto de dos límites, ¿sí? Utilizando la regla número 4. Entonces puedo escribir 2 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n. Y aquí la propiedad que utilicé fue la propiedad número 4, ¿sí? Porque n cuadrado es n por n, ¿verdad? Y lo pude separar tal y como lo ven ahí. De aquí nosotros sabemos que cada límite cuando n tiende a infinito es igual a 0, o sea, este pedacito de aquí tiende a 0, este pedacito de aquí también tiende a 0, y entonces aquí ya nos queda. Dense en cuenta que una vez ustedes aplican el límite, ya desaparece y ya solo les devuelve el número, ¿verdad? Entonces les queda 5 por 0, lo voy a escribir así, más 2 multiplicado por estos dos ceros, ¿verdad? Por 0 por 0. Eso quiere decir que 5 por 0 más 2 por 0 por 0, todo esto nos da 0, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestro primer límite. Y ahí están con todos los pasos. Los límites siempre van apareciendo hasta que ustedes logran aplicar alguno de estos límites. Entonces, vamos a pasar al ejemplo número 2 y número 3. Ya no voy a poner las propiedades, pero voy a seguir haciendo referencia
perdón. Voy a seguir haciendo referencia a cada una de ellas. Siguiente. Inciso 2. Límite cuando n tiende a infinito de 5n cuadrado menos 3n más 2 dividido 4n cuadrado menos 8n más 3. ¿Sí? Bueno, entonces, al tener este límite, ya no puedo hacer lo mismo que aquí porque ya no tengo solo un monomio en el denominador, sino que ya tengo todo un trinomio. Podría pensar en factorizar si es que son factorizables, pero lo más fácil está, o lo mejor es fijarse en los grados del numerador y el denominador. Grado del numerador, acuérdense que el grado del polinomio es el exponente más grande, es 2, y grado del denominador es 2. Entonces, una de las formas en que se puede hacer esto, es como prefiero hacerlo, es voy a dividir, voy a multiplicar por 1. ¿A qué me refiero con eso? Como el grado mayor es n cuadrado, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar tanto numerador como denominador por 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo ahí es válido porque esto es un 1, entonces algo multiplicado por 1 les devuelve pues el mismo algo, ¿no? Entonces, esta es una forma. Hay otros que prefieren hacer factorización, pero factorización de n cuadrado y van a llegar a lo mismo. A mí me gusta un poco más multiplicar, pero las dos opciones siguen siendo válidas, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo. De hecho, aquí pude haber hecho exactamente lo mismo. Es otra forma de haber hecho esto. Entonces, aquí si multiplico cada término, esto nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 5n cuadrado por 1 partido n cuadrado, nos queda solo un 5, menos este por este, 3 partido n, donde nos queda n sobre n cuadrado, más este por este, aquí nos queda 2 sobre n cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que hice ahí fue nada más multiplicar. Entonces primero, si se dan cuenta, a mí me gusta hacer álgebra primero y luego aplicar propiedades. No es la única forma, también están las otras formas, ¿no? Aquí nos quedaría 4 por esto, menos 8 por esto, nos queda 8 partido n, porque es n sobre n cuadrado, copio la base, resto exponentes, más 3 sobre n cuadrado. Entonces, ya tengo expresiones que se parecen al límite que quiero, no son todavía el que quiero. Lo que voy a hacer ahora es, como es un cociente, voy a separar el límite en el numerador y el denominador usando la propiedad número 5, si no estoy mal, cogiéndose los números, la propiedad número 5. Entonces, usando la 5, esto es lo mismo que límite cuando n tiende a infinito del numerador sobre el denominador. Pero como no me gusta escribir tanto, voy a utilizar la propiedad 5 de dividir, de separar el límite en el numerador y el denominador, más la propiedad de la suma que usamos en este otro problema que se lo puedo aplicar a cada término. Entonces esto me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 5, menos límite cuando n tiende a infinito de 3 partido n, más, y de hecho aquí creo que ya se dieron cuenta de algo, 3, puedo hacer lo mismo que hice aquí, puedo sacar el valor de 3 y usar la propiedad número 2, entonces lo voy a escribir así. ¿Ven? Menos 3 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n. Me estoy basando en la parte anterior del ejemplo, que separé una suma y saqué la constante. Más, aquí puedo hacer lo mismo, puedo sacar el 2 y poner límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n por otra vez este mismo límite, ¿verdad? Tal y como lo hicimos de este lado, porque hasta es igual, es 2 partido n cuadrado. De hecho ya saben que es 0, pero lo voy a escribir aquí. Lo voy a hacer más chiquito para que no me cabe, ¿sí? Entonces me va a quedar más 2 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n. Entonces vamos a ver una forma más corta de hacer todo esto. Esto es separar el de acá. Y lo mismo con el denominador. Límite cuando n tiende a infinito del primer término de 4 menos, saco el 8 y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n de sacar este. Y aquí nos queda más 3
por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n. ¿Sí? Y entonces regreso al punto. ¿A qué quiero llegar yo siempre? Límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n, porque yo ya sé que este límite me da 0. Entonces, regresando a todo esto. Este límite nos queda 0. Este límite nos queda 0. Este límite nos queda 0. Decimos que ya ni puse ahí todas las propiedades porque usted, la de la división, la de la suma y la de la constante, es decir, la 1, la 2 y la 5. Voy a ponerlo 1, 2 y 5. Usted todas juntas. Si quieren hacerlo por separado, pues pueden hacerlo separado. Este límite también se va a 0. Este límite es 0. Este límite es 0. Entonces, voy a copiar todo esto. Aquí ya no me voy a saltar el paso. Esto nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 5 menos 3 multiplicado por este primer límite que ya sabemos que nos da 0. Aquí lo voy a ir copiando solo así porque aquí ya apliqué límites. Más 2 multiplicado por 0 que me da 0. A estos dos pedazos de aquí ya le apliqué límite y en el denominador nos queda límite cuando n tiende a infinito de 4 menos 8 multiplicado por 0, ¿verdad? Más 3 multiplicado por 0, que es 0, ¿verdad? Evidentemente, todos estos términos que están multiplicados por 0 son 0, son 0, son 0, 0, 0, 0. Entonces solo quedan estos dos límites, límite de 5 y límite de 4, y usando la propiedad 3 que nos dice que el límite de una constante es igual a la constante, entonces aquí terminamos en límite de 5 solo es 5, límite de 4 es 4 y nuestro límite completo es 5 cuartos. ¿Sí? Entonces acuérdense que el límite me tiene que dar siempre un número real. Entonces ahí tendríamos el ejemplo número 2. El ejemplo número 3 dice lo siguiente: el límite cuando n tiende a infinito de, y me da 1 partido n cuadrado más 2 partido n cuadrado más 3 partido n cuadrado más n partido n cuadrado. Entonces, al ver estos límites, algunos de ustedes sé que ya los vieron de usarlo, ya saben cuánto me va a dar este límite. Puedo seguir aplicando este tipo de reglas de aquí, separando el límite desde el producto, pero creo que ya es obvio. Cada vez que ustedes vean un límite de 1 partido n cuadrado, o 2 partido n cuadrado, o 3 partido n cuadrado, o lo que ustedes quieran ver, si ustedes separaran cada límite por la propiedad de la suma, este límite tiende a 0, porque es este, ¿o no? Ya sé que es 1 por 3, es límite cuando n tiene infinito de 1 partido n por el mismo, y los dos dan 0 y se van por 0, es 0, este es 0. Si es 2 partido n cuadrado, vuelve a dar 0. 3 partido n cuadrado, vuelve a dar 0. Y dense cuenta que lo único que nos queda es esto. Pero lo que nos queda aquí al final es el límite cuando n tiende a infinito de, copio la base, resto exponentes y nos queda 1 partido n. Y este límite que nos quedó aquí es un límite de 0. Y tendríamos otro límite. ¿Qué pasa con este? Límite cuando n tiende a infinito de 5n a la quinta menos 3n cuadrado sobre 4n al cubo menos 2n a la quinta. ¿Sí? Miremos miremos este otro. En este otro límite, fíjense siempre si son polinomios en los grados, ¿no? El grado del numerador y el grado del denominador. El grado del numerador, si se dan cuenta, es 5, el mayor, y el grado del denominador también es 5. Entonces, puedo hacer algo muy parecido a lo que hice en el ejemplo 2. Voy a multiplicar numerador y denominador por ese que es el grado más grande, es decir, por 1 sobre n a la 5 y 1 sobre n a la 5. Si nos damos cuenta, aquí al operar, nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de esto por esto, nos queda aquí 5 menos esto por esto, nos queda 3 partido n cubo.
¿Sí? Ya teniendo esto listo, aquí nos queda 4 sobre n cuadrado, porque es n cubo sobre n a la 5, copio la base, resto exponente, 5 menos 3 es 2, menos 2, porque n a la 5 sobre n a la 5 es 1. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Ya no lo voy a separar. El límite de este pedazo y el límite de este pedazo son los mismos de 1 partido n que ya hemos hecho antes. Entonces, este límite es 0, este límite es 0. Y entonces lo que nos queda es el límite de los numeritos, o el límite de una constante. Y el límite de la constante es la constante propiedad número 3. Entonces, de un solo, yo puedo decir que este límite en el numerador nos devuelve 5 y en el denominador nos devuelve menos 2, porque es el menos, no se les olvide este menos 2. Es decir, el límite como tal es menos 5 medios. Y ahí estaría la respuesta de este límite. Dense cuenta que a medida que hemos avanzado, ya no ponemos todos los pasos, ¿verdad? Porque la idea era entender las propiedades y luego ir utilizándolas, se pueden utilizar todas juntas. Entonces, antes de que yo siga haciendo más ejemplos, ahí tienen 5 ejemplos, primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo, cuarto ejemplo, ¿sí? Y dentro de esos 4 ejemplos, quiero que noten algo. ¿Qué tienen en común estos ejemplos que están aquí? Hay 2 límites que nos dan 0, el 1 y el 3. Y hay 2 límites que nos dan números. Miremos los del 0. Los 2 que me dan 0. ¿Qué tienen en común los 2 límites originales que a mí me dieron? ¿Sí? Veamos. ¿Qué tienen en común? ¿Sí? Si se dan cuenta, pues espero que hayan visto. Miren los grados. La clave está en ver los grados, tanto del numerador como del denominador. Grado del numerador siempre es más pequeño que el denominador. Grado del numerador es más pequeño que el denominador. Y en ambos casos, este límite me dio ¿cuánto? Me dio 0. ¿Sí? Desde ahí ya tengo un tip clave. Si son polinomios, ¿verdad? Es polinomio, es una función racional. Y el numerador tiene grado menor al denominador, automáticamente ese límite va a dar 0. Segunda cosa que podemos notar aquí. Miren el ejemplo 3 y el ejemplo 4. ¿Qué características tienen los grados del numerador y el denominador de la expresión que tienen ahí? Muy bien. Grado 2, grado 2. Grado 5, grado 5. Perfecto. Ahora, si los dos tienen el mismo grado, ahora, ¿dónde han visto este menos 5 medios y este 5 cuartos que tienen acá? Vuelvan a verlos. Sí, ahí. El grado era N2. O sea, el grado era 2, perdón. ¿Qué numeritos? Voy a poner aquí morado. Coeficiente del n cuadrado del numerador, 5. Coeficiente del n cuadrado del denominador, 4. Miren lo que les quedó aquí. 5 cuartos. ¿Sí? Lo mismo de este lado. Coeficiente de grado 5, ¿no? Coeficiente del numerador, 5. Coeficiente del denominador, menos 2. Por lo tanto, esto que nos quedó, 5 partido menos 2, o ya lo escribimos bonito como menos 5 medios. Entonces aquí hay 2 cosas. Primero, si el grado del numerador es menor al denominador, el límite es 0. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. Ahora, si los grados son iguales, se quedan con los coeficientes de los grados mayores. Es decir, aquí 5, allá era 2, me quedo con el 5 y con el 4, aquí los grados eran 5, 5 menos 2, siempre y cuando el límite tienda a el infinito. Entonces, de forma express, vamos a hacer aquí, ejemplo 4, voy a agarrar otro pan aquí, les voy a poner ejemplo 5, 6, 7, 8 y 9. Y con esos deberían de verlos de un solo. Límite cuando n tiende a infinito
de 3n al cuadrado menos 2n sobre 5 menos 3n a la 7. Límite cuando n tiende a infinito de 4n a la 7 menos 2n partido 8n más 4n a la 7. Límite cuando n tiende a infinito de 5 menos 3n más 2n cuadrado menos 4 más 2n menos 3n a la 7. Límite cuando n tiende a infinito de 4n cubo menos 2n partido 1 más 5n cubo más 2n cuadrado más 4. Y 9, límite cuando n tiende a infinito de n a la 10. Entonces miremos estos 9 límites y le vamos a agregar aquí un décimo para tener un número bonito. Límite cuando n tiende a infinito de n a la quinta menos 2n a la cuarta más 3n sobre 2n al cubo más 2n menos 1. Entonces miremos acá. Primer límite y vamos a hacer un solo morado. Entonces que no se ve muy bien ahí arriba. Siguiente, primer límite. ¿En qué se fijan? Si son polinomios, pues una función racional. Grado del numerador, grado del denominador. Mayor el denominador, automáticamente este límite es 0. Es como el ejemplo 3 o el ejemplo 1 que ya había borrado, ¿sí? Aquí, grado 7 sobre grado 7, entonces me quedo con los coeficientes. 4 dividido 4, este límite es 1. Aquí, grado del numerador es 2, acuérdense que el grado es el valor más grande del exponente, es 2. Grado del denominador es 7, por lo tanto es 0. Aquí, grado del numerador es 3, grado del denominador es 3. Se quedan con sus coeficientes y el límite es 4/5. ¿Todo normal? 9. N a la 10 cuando n tiende a infinito. Solo crece. Por lo tanto, este límite, ojo aquí, este límite nos da infinito. Pero si un límite nos da infinito, infinito significa que no tiene fin. Infinito no es un número. Entonces, infinito significa que esto no va a terminar nunca, esto sigue creciendo, y por lo tanto decimos que cuando un límite nos queda infinito, esto no existe, ¿sí? N a la 10, sí, da un número muy grande, pero no termina, ¿verdad? Porque no sé qué valor va a tener el infinito, ¿verdad? El infinito es un número muy grande. Entonces aquí, cuando un límite les queda infinito, eso es importante, ustedes concluyen que el límite como tal no es existente. Aquí, miren esta. Grado del numerador, 5. Grado del denominador, 3. Y aquí viene otro tip. Ya vimos, cuando son iguales, agarro los coeficientes. Cuando el de abajo el denominador tiene un grado mayor al numerador, es 0. ¿Qué pasa al revés? Cuando el numerador tiene un grado mayor al denominador. Aquí, de un solo, concluyen que este límite les puede dar. De hecho, no lo sabemos bien todavía. Bueno, sí sabemos. De hecho, el límite, vamos a decir que da infinito, y por lo tanto, si el límite da infinito, concluimos que el límite como tal no es existente, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos 10 ejemplos asociados con polinomios. Aquí está el tip en esta última parte. Mismos grados, agarran coeficientes. El denominador mayor al numerador es 0. Y el numerador mayor al denominador, automáticamente esto es infinito o límite que no existe. 2 ejemplos más. Y con eso terminamos este video. Entonces vamos a decir aquí, ejemplo número 11, perdón. El límite, cuando n tiende a infinito, de el seno de n-pi. Ojo, aquí estoy asumiendo, evidentemente, como estaba trabajando con sucesiones, que n pertenece al conjunto de los números naturales. Y eso es súper importante aclararlo, porque todos estos ejemplos los definí en base a las sucesiones a sub n y b sub n. Entonces,
Estoy trabajando ahorita nada más en el conjunto numérico de los números que son los números naturales. Entonces, miremos acá. Seno de n pi. Entonces vamos a recordar el círculo unitario. Que cuando ustedes tenían su círculo unitario XY, ustedes tenían que cada punto de estos tenía coordenadas coseno de teta, coma, seno de teta. O sea, la X estaba dada por coseno y la Y estaba dada por seno. ¿Eso qué quería decir? Que, por ejemplo, este seno de n pi lo voy a trabajar como una sucesión. Seno de n pi me va a ir devolviendo ¿qué valores? Cuando n vale 1, me queda seno de pi. Cuando n vale 2, seno de 2pi, seno de 3pi, y así sucesivamente. Que si yo evalúo estos valores, seno de pi es cuánto valen las y's cuando nosotros estamos aquí, en pi, valen 0. ¿Cuánto valen las y's para 2pi? Ahí estamos en 2pi, vuelven a ser 0. Cuando estamos en 3pi, ¿cuánto vale el valor de las y's? Porque estamos viendo el seno, vuelve a dar 0. Y así, cualquier valor entero de pi, o natural de pi en este caso, porque es el que especificamos, nos está diciendo que este límite del seno de n pi es igual a 0. ¿Sí? Pero porque todo le da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el límite como tal es 0. Ahora bien. Ejemplo número 12, ya no tengo ya eso blanco aquí. 12 nos queda el límite cuando n tiende a infinito del seno de n pi medios. Voy a aclarar aquí que n pertenece al conjunto de los números naturales por cualquier cosa. N pertenece al conjunto de los números naturales. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a volver a dibujar un círculo unitario nada más por facilidad. Acá quedó el círculo, pero supongamos que es un círculo hermoso. X y Y. Y voy a ir haciendo la sucesión. O sea, seno de n pi medios. Al hacer, para n igual a 1, nos queda seno de pi medios. Para n igual a 2, 2 sobre 2, ¿verdad? Solo nos queda seno de pi. Aquí nos queda seno de 3 pi medios. Y luego nos queda el seno de 2pi, ¿verdad? Y así va esto en adelante. Que si evalúo los términos, miremos. El seno es la y. ¿Cuánto valen las y's aquí? Vale 1 porque es pi medios. En pi vale 0. En 3 pi medios, esto vale menos 1 porque estoy viendo la coordenada en y de este círculo unitario. Si yo siguiera en 2, me vuelve a dar 0. ¿Sí? Porque va 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios. Y esto se empieza a repetir, ¿no? 1, 0, menos 1 y siguen otro montón de valores. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántos puntos de acumulación tendríamos? 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Hay 3 puntos por los cuales esto está pasando, ¿va? 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. ¿Sí? Esto va así. Entonces, para que el punto de acumulación exista, para que una sucesión sea convergente, solamente tiene que existir un punto de acumulación. ¿Cuántos ven ahí? 3. Entonces, si nos da 3 valores, de un solo concluye que el límite como tal no existe, ¿sí? Porque ya me da 3 valores diferentes. No es como este que nos dio 0, 0, 0, 0. Si este nos hubiera dado 1, 1, 1, 1, 1, 1, entonces el límite sí sería 1. Pero como está variando, entonces el límite como tal no va a ser existente. ¿Qué pasa si les pido coseno? Pues ya no vemos la y, nos encargamos de ver la x. Si fuera coseno de n pi, coseno de 0, bueno, coseno de 1 pi es menos 1, coseno de 2 pi es 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Si me dan números distintos, entonces es 1 menos 1 o me da que no existe. Me da que no existe.